Queridos amigos, vamos a continuar con esta ponencia de mucho interés y para nosotros como COEX Capacitaciones, en compañía del Instituto Azteca de México, nuestro agradecimiento muy especial a la Corporación Iberoamericana de los Derechos Humanos y como no, también a las diferentes asociaciones de estudiantes de las carreras de psicologías de las diferentes universidades que nos acompañan en esta noche. Hoy queremos pues llevar a cabo nuestra última ponencia del día de hoy, el día número 2 de este Congreso Internacional de Urgencias Psicológicas, Protocolos de Suicidas. En este momento queremos invitar a nuestro siguiente experto, que de igual manera nos enlazamos a México para poder compartir y presentar a nuestro experto, mientras de igual manera yo lo nombro coanfitrión para que pueda tener el dominio en nuestra pantalla. Quien nos acompaña es el máster Alejandro Guardiola. Conozcamos un poquito acerca de nuestro conferencista de la noche, psicólogo clínico con más de 5 años de experiencia y enfoque en terapia basadas en evidencia, TCC, ACT, DBT. De igual manera, nuestro experto de la noche es especialista en contextos académicos, exdirector de carrera de psicología clínica en el Tecnológico de Monterrey, una universidad a nivel nacional e internacional de las más destacadas, con una formación internacional, máster en psicología social, Edimburgo y estudios avanzados en terapias contextuales. Meta profesional, ¿cuál es de él? Ayudar a mis pacientes a construir una vida significativa a través de un espacio seguro y reflexivo. Un propósito muy grande que tiene nuestro experto de la noche. El tema que va a compartir en este momento con nosotros va a ser el suicidio en el ciclo vital, particularidades de abordaje en la infancia, adolescencia y el adulto mayor. Máster Alejandro, muy buenas noches. Juan Carlos Sánchez desde COEX le saluda y le damos paso en este momento para que usted pueda formar parte de este evento. Muchísimas gracias por su tiempo. Sabemos que en México tenemos otro horario en el cual estamos dándonos a conectar, pero lo más importante es que tenemos el conocimiento internacional. Lo escuchamos, Máster, y bienvenido. Todo sube a la pantalla de COEX Capacitaciones para que pueda compartir con nuestros diferentes alumnos y estudiantes que día a día están mejorando. Le escuchamos, Máster, y bienvenido. Hola, buenas noches y muchas gracias por la invitación y por la presentación. Para mí es un gusto poder compartirles con toda la audiencia un poco de lo que sé de trabajar con personas que están en ocasiones en situación de suicidio, ¿no? El tema de hoy en particular yo creo que es un tema que tenemos que abordar quienes nos dedicamos a la salud mental, independientemente si en nuestro giro nos vayamos a dedicar en particular con personas que tengan trastornos de desregulación emocional, trastornos de personalidad, depresiones crónicas, etcétera. Creo que es deber de todos, seamos psicólogos infantiles, si nos dedicamos a la geriatría o trabajamos con adultos mayores o si trabajamos con adolescentes, que sepamos cómo se puede abordar o cómo se observa el suicidio en diferentes etapas de la vida. Les quiero presentar algunos datos del fenómeno del suicidio en Latinoamérica, que en realidad son bastante alarmantes, ¿no? En general, en el contexto latinoamericano, tenemos dos países que destacan con sus mayores tasas de suicidio, que son Uruguay y Cuba. Sus valores en promedio son de 17 o 18 suicidios por cada 100.000 habitantes, pero en realidad el país que tiene la mayor tasa de suicidios en nuestra región es en la región en el país de Guyana Francesa, que es el 23,1 suicidios por 100.000 habitantes. Entonces, la realidad de casi todas las tasas o todas las cifras que les voy a mostrar para entender el contexto latinoamericano y luego entrar en detalle a la gran problemática que es el suicidio infantil o el suicidio en adolescentes, es que nunca vamos a tener una cifra precisa de las causas de los fallecimientos por suicidio. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que todavía tenemos bastante estigma en nuestra sociedad y en particular en las culturas latinoamericanas donde no se habla de salud mental, ¿sí? Que la salud mental es un tema que todavía es bastante tabú, bastante complejo, bastante ignorado o minimizado. Entonces, estas cifras, por diferentes motivos, no son en realidad las cifras que están ocurriendo, sino que lo más probable es que de estos números que les voy a compartir sea más la incidencia de las tasas de suicidio. Cuando hablamos del fenómeno del suicidio infantil, si habláramos de esto hace 10 años, sería un fenómeno bastante raro, bastante atípico, poco común. Sin embargo, hemos notado un incremento bastante significativo de casi el 300% más
desde 1990 al 2016. Quiero que podamos dimensionar esta diferencia. Estamos hablando que de 47 suicidios en un año, en México, por ejemplo, pasamos a 420 suicidios o alrededor de 380 suicidios en un año en la población de 5 a 14 años. Entonces, más allá de un abordaje clínico de cómo se trata el riesgo suicida en la población infantil, pensemos qué está pasando en nuestra sociedad que hace que esto sea un fenómeno mucho más común. Esa es la verdadera pregunta o el gran reto de los que nos dedicamos a salud mental o de todos los que impactamos directa o indirectamente en la vida de nuestros niños y niñas latinoamericanos. Por ejemplo, se estima que el 0,5% o el 2% es la tasa de incidencia en toda Latinoamérica por cada 100 personas. ¿Sí? Ni siquiera llegamos a un número completo, sino que la cifra es tan baja o solía ser tan baja que llegamos a un 0,5. En el contexto de Colombia, por ejemplo, de la edad de 5 a 9 años es el 0,07, de 10 a 14 años es 1,73 suicidios por cada 100,000 habitantes. En el caso de Ecuador, por ejemplo, tenemos que el aumento fue del 480%. Es un aumento extremadamente alarmante. Es decir, en promedio hubo 313 suicidios anuales entre 1990 hasta el 2017, pero esta cifra desde el 90 hasta el 2017 aumentó en ese 480%. Entonces, ¿cómo era el contexto tanto de cómo registramos un fallecimiento por suicidio en 1990, que también puede estar afectando las estadísticas, pero también de cómo eran las vidas de estos niños y estas niñas de 1990? ¿Sí? Como ya sabrán, en esta jornada de urgencias psicológicas, el fenómeno del suicidio afecta a ambos géneros por igual, pero hay una diferencia por género que es fundamental: la letalidad o la fatalidad de los hombres contra las mujeres, ¿no? Entonces, aquí podemos ver que hay una diferencia bastante grande entre niñas y niños por el método de suicidio que suelen elegir los varones, ¿no? En adolescentes también vemos una mayor tasa de incidencia del 111%, el 57% en adultos jóvenes. Sin embargo, podemos notar que se redujo un 19 y un 37% en mujeres adolescentes y en adultas jóvenes. Aunque hasta comienzos del siglo las mujeres adolescentes y jóvenes tuvieron mayores tasas de suicidio, actualmente son más altas para los hombres en todos los grupos de edad. Es importante reconocer que este es un problema que tiene un factor de género muy importante. En Ecuador, por ejemplo, notamos que los casos han ido en aumento. Por ejemplo, en este año, en enero del 2026, ya se registraron 17 casos. Vamos comenzando el año. Cuando hablamos de suicidio infantil o suicidio adolescente, en Ecuador se están realizando diferentes propuestas, dado que este ya se considera una crisis en salud pública, ¿no? Estos aumentos alarmantes están poniendo en movimiento a muchas personas que nos dedicamos a este tema. Entonces, si lo vemos así, para hacer un poquito de conciencia, se estima que un niño se suicida aproximadamente cada 6 días en el país. Sé que los datos se sienten fríos, que nos sentimos un poquito alejados de esta cifra, pero pensemos en los niños o las niñas de nuestro contexto, de nuestra familia, de nuestra colonia, de nuestra escuela, por ejemplo, de nuestros pacientes. Y pensemos que cada 6 días vamos a perder a uno de ellos. Entonces ahí es donde nuestra motivación puede entrar a través de este temor de decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Entonces, aquí viene la ubicación, ¿no? En Ecuador, donde están ocurriendo la gran mayoría o más de la mitad de los suicidios son de estas 3 provincias que muestro aquí en la pantalla. Entonces, como sabrán, el suicidio es la primera causa de muerte violenta entre adolescentes en Ecuador y también lo es en el resto del mundo, ¿sí?
En el resto del mundo, perdón, es la segunda causa. La primera es accidentes automovilísticos. Cuando hablamos de la adolescencia, estamos hablando del rango de edad entre los 10 a los 19 años, y aquí es donde va aumentando la tasa de suicidio, ¿no? Aproximadamente entre 4 y 16 suicidios en Latinoamérica por cada 100.000 habitantes. En Colombia está en un 5,72, en Argentina es de un 12,7 y en México es de alrededor de 4 suicidios por cada 100.000 habitantes en el grupo de adolescentes. Ahora, si les hiciera esta pregunta, no sé si en el chat puedan participar, pero si les propusiera esto, les dijera, un amigo de ustedes les dice que ya no ha comido, ya no contesta tus mensajes, ya no sale de casa, falta clases, falta el trabajo, y te dice también que ya no quiere vivir, ¿considerarían esto como un caso grave? ¿Un caso que requiere mucha atención? Ujú. Ahora, estas mismas palabras, ¿las considerarían graves si las dice un adulto mayor? Veámoslo así. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestro abuelo, nuestra abuela, algún tío ya de edad avanzada que nos dijera o nos compartiera algo así, que ya dejó de comer, que ya no tiene ganas de vivir, que está cansado, que quiere descansar? Socialmente, esto está extremadamente normalizado. Cuando lo dice un adulto mayor, está bien, es normal, es parte del proceso de crecer, de envejecer. Están cansados, ya no tienen muchas ganas de vivir o no tienen motivos para vivir, pero no nos detenemos a pensar que si esos mismos síntomas o esas mismas palabras las dijera un adolescente, alguien como este chavo, por ejemplo, estaríamos completamente alarmados. Entonces, ya hablamos de niños, hablamos un poco de adolescentes. Cuando hablamos de adultos mayores, ahora sí tenemos una cifra extremadamente invisible, porque al final cuando registramos la causa de muerte o la causa de fallecimiento, podemos ver que hay una falla sistémica, ¿no? Pero no vemos cómo llegamos a esa falla sistémica. ¿Qué decisiones fueron tomadas por nuestros adultos mayores que poco a poco empezaron a deteriorar su salud? ¿Cuándo empezaron a dejar de comer? Ujú. ¿Cuándo fue que este, decidieron aislarse un poco más? ¿A partir de qué evento en su vida dejaron de considerar o perdieron la motivación? Está tan normalizado que ni siquiera es como un motivo de consulta válido. Para muchos eso no amerita atención psicológica o atención psiquiátrica, simplemente decimos es normal, es parte de, y la atención que se le da se deja en manos de la familia. Hay que estar más presentes con el abuelo, hay que estar más presentes con la abuela, y hasta ahí se queda la intervención. Nunca escala a algo más, o rara vez escala a una atención seria. Entonces no percibimos el mismo riesgo porque tenemos creencias o estigma alrededor de este grupo etario o de esta población, ¿sí? Entonces, hablando de las tasas de incidencia, son las tasas más altas en varios países de la región, más allá de adolescentes, más allá de niños, más allá de adultos jóvenes, donde suele estar el gran margen de riesgo suicida. Ser un adulto joven entre 18 y 25 años, ser hombre, ese es en cuanto a demografía, es muy probable que consideres o que estés en riesgo de fallecer por suicidio. Y el segundo pico es aquí, en adultos mayores. Entonces,
esta tendencia también va en aumento en niños, va en aumento en adolescentes, va en aumento en adultos jóvenes y va en aumento, pero mayor aumento en adultos mayores. Entonces, igual, vemos el tema del género aquí. Los hombres mayores de 80 años presentan las tasas de suicidio consumado más elevadas y en general los hombres en la región tienen tasas de suicidio 4 veces más altas que las mujeres. Anteriormente, en estos últimos meses, me han invitado ya a dar 2 pláticas sobre la crisis de masculinidad. Es un tema que está en boca de muchas personas, lo vemos en YouTube, lo vemos en la tele, lo vemos en series, porque definitivamente hay algo que está pasando con los hombres del mundo que no encuentran un lugar a donde pertenezcan, ¿sí? Y también pensemos en los adultos mayores que también consideran, bueno, ¿cuál es mi rol? Dado que ya no puedo proveer, ya no puedo proteger, ya no necesariamente tengo un rol de crianza, entonces, ¿cuál es el rol de un adulto mayor? ¿Sí? Cada vez vivimos más. En muchos países la calidad de vida no es buena, entonces a pesar de que hay mayor edad, también hay mayor morbilidad, estamos más enfermos y eso empieza a pesar en los sistemas familiares y en los sistemas de salud. Entonces, no es accidente que el adulto mayor sienta que se está convirtiendo en una carga para la familia, en particular cuando no tomamos ciertas precauciones cuando hablamos de temas del cuidado de nuestros adultos mayores. Cuando empiezan a tener problemas como el Alzheimer o las demencias, empezamos a tener estas conversaciones en familia sobre quién o cómo vamos a hacerle para cuidar a nuestros adultos mayores, ¿no? En cuanto a los países o regiones destacadas, tenemos a Chile, Uruguay y Cuba y algunas zonas de México donde se presentan las cifras más preocupantes. Por ejemplo, en Chile, los mayores de 80 años lideran las tasas de mortalidad por esta causa. Las personas mayores de 70 años presentan algunas de las tasas más altas de suicidio consumado en la región, a diferencia de los jóvenes que presentan más intentos. Los adultos mayores suelen utilizar métodos más letales. Entonces hay menos intentos, pero mayor letalidad en la conducta suicida. ¿Sí? Entonces, en resumen de la parte estadística que les quiero compartir el día de hoy, el suicidio, como ya les mencioné, ha ido en aumento en diferentes grupos de edad, niños, adolescentes y adultos. En niños es más grave, en adultos mayores también. En la adolescencia, aunque va en aumento, siempre ha sido a lo largo de los años un grupo con mayor vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, también tenemos 2 problemas que no necesariamente implica mayor capacitación a clínicos, pero también mejores sistemas de salud, mejores sistemas de investigación. Entonces, si son el tipo de estudiante o profesionista que no se ve en la psicología clínica, que a lo mejor no es bueno para atender pacientes o que le da miedo a la gente, pero le interesa a la gente, hay un área de oportunidad en la estadística, ¿sí? En los censos poblacionales y también en la cultura de registrar las causas de muerte como suicidio en vez de registrarla como alguna otra enfermedad, cuando en realidad hay pistas que nos dicen que fue un suicidio y que no fue otra cosa. ¿Sí? Así pudiéramos tener cifras mucho más serias, mucho más precisas, que nos ayuden a visibilizar este problema. Si seguimos registrando las causas de fallecimiento como otras cosas, entonces no vamos a poder abogar por estas problemáticas que a los clínicos nos consta, a las familias nos consta, pero que a las aseguradoras o a los sistemas de salud no necesariamente les consta. Como ya a lo mejor habrán visto en el día de hoy, el suicidio es una conducta, ¿sí? Es una conducta, es un síntoma conductual que muy pocas veces ocurre de la nada. Suele tener una historia detrás. Me gusta mucho presentarlo como nos lo enseñan en la terapia dialéctico-conductual o en la DBT, que es a través de esta pirámide. La gran mayoría de nosotros en nuestra vida, aquí abajo, hemos tenido pensamientos que son comunes en la vida. Ojalá ya no despertara,
quisiera desaparecer, ya no quiero seguir intentando, estoy muy cansado, ¿para qué sigo haciendo todo esto? Ahí estamos la gran mayoría de nosotros, pero un grupo particular de nosotros va a llegar al siguiente nivel, que es la ideación suicida. Es cuando empezamos a considerar seriamente la idea de morir por suicidio. Y como de seguro también lo han mencionado otros colegas, cuando hablamos de suicidio, no hablamos de un genuino deseo de muerte. Es más, para muchos pacientes que tienen ideación suicida, la muerte les da mucho miedo. También les da mucho miedo las consecuencias que pueden venir tras morir por suicidio. Si van a sentir dolor, si la familia se va a enojar, si la familia va a estar triste. Lo que ocurre en este fenómeno es un proceso de visión de túnel, donde después de varias pruebas seguidas de muchos errores o de una perspectiva alterada, una percepción alterada, se va descartando las diferentes posibilidades de resolver nuestros problemas o afrontar nuestros problemas, donde solamente va quedando una sola opción, la opción de fallecer por suicidio, ¿sí? Entonces empieza esta fantasía de que los problemas se van a resolver o que todo sería más fácil si uno no estuviera aquí. Empieza a ser más tentadora. Algunos de estas personas se atienden en psicoterapia, hacen cambios en sus vidas, mejora su calidad de vida, su entorno cambia, cambian de trabajo, cambian de escuela, cambian de relaciones, establecen límites y no avanzan al siguiente nivel. La vida se va construyendo y se va volviendo más divertida de vivir, más plena, más valiosa. Se contacta con valores. Pero otro grupo va a intentar el suicidio. ¿Sí? Y cuando hablamos de intentos suicidas, en la siguiente slide vamos a ver más el detalle. Pero cuando hablamos de intentos suicidas, tenemos que entender si fue de baja o de alta letalidad, independientemente del grupo etario del que estemos hablando. Estamos hablando de niños, adolescentes o de adultos, ¿no? Todavía aquí en este punto hay ambivalencia. Desde la selección del método hay ambivalencia. La persona quería, pero a lo mejor después se arrepintió. Empezó a intentar quitarse la vida, pero a la mitad ya no quiso o sintió dolor. O a la mitad le llegaron flashbacks o recuerdos de momentos que hacen que valga la pena vivir. Y entonces aquí todavía hay esperanza, ¿no? Y esa esperanza, por más pequeña que sea, tenemos que nosotros magnificarla como psicólogos, de una manera racional, pero hacerla grande y validar que aún existe esperanza a pesar de todo. ¿Sí? Ojo aquí, lo peor que podemos hacer después de una tentativa suicida es dejar sola a la persona, dejar solo al niño, dejar solo al adolescente. ¿Por qué? Porque hay estadísticas que nos muestran que después de un primer intento suicida, la probabilidad de cometer un segundo intento y que ese segundo intento sea exitoso aumenta radicalmente durante los primeros 3 meses. Esos 3 meses son un periodo donde no podemos bajar la guardia, ¿sí? Aparente a veces que hay calma, que hay paz, pero muy probablemente todavía está por ahí la idea, ¿sí? Y por último tenemos el suicidio, ¿no? Que es una conducta que resulta en muerte, tal cual, ¿no? Dentro de esta gama vamos a aprender a interpretar lo que son, como clínicos principalmente, gestos suicidas, ideación suicida, intento suicida. Los gestos suicidas pueden ser actividades de riesgo suicida sin la intención real de morir. Se produce daño físico, pero no muerte. Por ejemplo, el tomar pastillas, pero no con una dosis extremadamente letal. Puede que haga daño, puede que implique un internamiento, puede que implique la atención de la familia, estar hospitalizado, hacer un lavado de estómago, ¿sí? Puede que la persona haya estado en un accidente automovilístico debido a conductas de riesgo, como manejar bajo el efecto del alcohol, o manejar a altas velocidades por la noche, o estar en carreteras donde no suele estar, donde se interpreta más como un gesto suicida, una primera señal de alerta que ya es bastante grave. Y ya después tenemos la ideación suicida,
que es una autoagresión donde la persona que cree el suicidio es la solución. Y aquí está esta visión de túnel que les mencionaba, ¿no? Posteriormente tenemos esta escalada, que es el intento suicida, que es una conducta con la intención de producir la muerte, pero no se consuma por motivos como el arrepentimiento o porque lo lograron controlar o evitar la conducta suicida o porque falló el método, ¿no? Entonces recordemos que la conducta suicida, como muchas conductas o todas las conductas, si nos ponemos más radicales, tiene una función. La función de la conducta suicida puede ser una función de evitación, ¿sí? Si, si muero o si me mato, entonces yo no tendré que lidiar con la presión que siento. Entonces yo ya no me veré como un fracaso. O pueden ser por intenciones vengativas. Así le demostraré a mi familia que sí valgo la pena. Así yo tendré mi venganza y ellos van a sufrir por lo que me han hecho, ¿no? Entonces, si ven la conducta suicida, no es necesariamente igual a muerte, el deseo de morir, sino el deseo o la función que pueda tener en el contexto de cada persona. Hay una autora que se llama Danuta Wasserman que publica el modelo de estrés relacionado al suicidio, ¿sí? El modelo de estrés, vulnerabilidad y el desarrollo del proceso suicidal, ¿no? Entonces, ¿ella de qué nos habla? Nos habla de que las personas tenemos fluctuaciones en las conductas observables relacionadas al suicidio y las conductas no observables, pero que la tendencia o cómo se va a ver esta gráfica o estas sub y bajas dependen de los desencadenantes o de los factores de predisposición que ya están más estudiados, ¿sí? Por ejemplo, de este lado por la izquierda tenemos los factores predisponentes. Por ejemplo, podemos hablar aquí de las experiencias adversas de la infancia o si alguna persona dentro de nuestro círculo cercano, papá, mamá, hermanos, tíos, primos, haya fallecido por suicidio. Eso ya nos da un factor de riesgo alto, ¿sí? No es algo que la persona decidió, es un factor con el que carga, ¿sí? Hay un mecanismo por ahí que tiene que ver con la normalización o la romantización del suicidio, ¿sí? Asociar aspectos positivos con la idea de desaparecer o de morir, ¿sí? Con el que carga la persona que estemos atendiendo, ¿sí? Pero los detonantes suelen ser momentos críticos de la vida. Por ejemplo, los problemas económicos, ¿sí? Tener más deudas que dinero, tener un despido, ¿sí? Tener que cambiar tu estilo de vida radicalmente, sufrir de acoso, de bullying o de ciberbullying también, haber pasado por una separación, un divorcio, una pérdida, un conflicto en las relaciones, que esto lo vemos muchísimo en las conductas suicidas de adolescentes, ¿no? Entonces, no minimicemos que ese puede ser un motivo válido para el paciente para quitarse la vida, ¿sí? En particular, si lo vemos como, ¿qué tal si es su primera relación romántica? ¿Qué tal si esa relación romántica no terminó para nada bien y que eso despierta muchas inseguridades en la persona y que dado que no tiene la experiencia de vida o las habilidades para afrontar una pérdida, entonces se considera mucho más apetitivo o atractivo la conducta suicida, ¿no? También tenemos eventos negativos y traumáticos de todo tipo, como haber sufrido una situación de asalto, de robo, de secuestro, estar en situación de guerra. Las personas, por ejemplo, que tienen algún diagnóstico serio o grave, cuando tienen alguna, o cuando retroceden en su proceso de recuperación, pudieran decir, sabes que ya no lo quiero seguir intentando, y allí empiezan a aparecer las conductas suicidas. También están las lesiones o las heridas narcisistas, ¿no? Las heridas que tienen que ver con nuestro ego, nuestro autoconcepto, que nos dañan profundamente y que pueden ser el detonador para que aumente esta línea que estamos viendo aquí en medio, ¿no? Obviamente están los factores como las enfermedades psiquiátricas, ¿no? Ya conocemos que las personas que tienen alguna enfermedad del estado de ánimo, un trastorno del estado de ánimo, o si tienen esquizofrenia o algún trastorno psicótico,
o si están dentro del espectro autista, todos estos grupos de trastornos tienen una mayor tasa de prevalencia en cuanto al suicidio, de incidencia, perdón. También obviamente el abuso del alcohol o el abuso de otras sustancias pueden ser factores que predisponen o hacen más fácil que ocurra la conducta suicida, ¿no? Entonces, personas que también viven con dolor crónico, el paciente, por ejemplo, eh, que tiene problemas con sus riñones, que tiene que recibir diálisis, también está en mayor riesgo de conducta suicida. Entonces, en esta gráfica podemos ver la parte no observable, que es donde empieza la pirámide, ¿no? Los deseos de la muerte, querer morir, desear morir. Empieza la ideación suicida, cómo lo haría, dónde lo haría. Ya después tenemos el plan suicida. Empieza la comunicación suicida, que ahí es donde tanto profesionales de la salud tenemos que estar alertas, pero también el entorno que convivimos con alguien que pueda estar pasando por una situación así, ¿no? Digamos que es casi imposible ocultar el proceso suicida, ¿sí? ¿Por qué? Cuando hablamos con personas que alguna persona cercana a ellas falleció por suicidio, casi todos estos testimonios nos dicen que después de que ya ocurrió, ahora es muy fácil notar todas las señales de alerta, pero ya pasó. Entonces, aunque esto genera mucha impotencia, nos ayuda a estudiar el proceso suicida. A lo mejor cosas que dábamos como un desarrollo normal, o que estaba triste, o que se estaba aislando, ahora toman otra connotación, ¿no? Tenemos después el intento suicida, y después del intento suicida no significa que ya se acabó, significa que puede seguir la ideación suicida, como les mencionaba, puede todavía existir la comunicación suicida, y en el peor de los casos ocurre un suicidio, ¿no? Este, y aquí no termina el trabajo del terapeuta o del psiquiatra, sino que existe el proceso de posvención. Hay que trabajar con la familia, con los seres queridos, con los amigos, con los colegas, con los sobrevivientes, porque muy probablemente todos ellos se culpen a ellos mismos porque ha ocurrido un suicidio, ¿sí? Y en realidad ahí es donde más apoyo necesitan, porque si recordamos lo que hablábamos hace rato, el suicidio, el que alguien cercano a ti fallezca por suicidio, ya te da un factor de riesgo a ti, ¿sí? Que tú no escogiste. Si tu amigo falleció por suicidio, tú ya tienes un factor de riesgo. Entonces hay que cuidar a los sobrevivientes. No es como decir ya no hay nada más que hacer, sino que hay mucho por hacer. Y de aquí abajo, pues bueno, tenemos algunos otros factores protectores. Desde la parte cognitiva y de la personalidad, tenemos un sentido de valor personal, la confianza en uno mismo y en la situación y en sus logros, personas que suelen pedir consejos ante decisiones importantes, personas que tienen mayor apertura a las experiencias y que tienen mejores maneras de resolver los problemas, y personas que saben comunicarse, que aquí entra el tema del género que les mencionaba. Como los hombres no sabemos comunicar nuestras necesidades, o cuando hemos intentado comunicar nuestras necesidades no han sido del todo bien recibidas, pues eso es un factor que suma a que no tenemos ese factor protector, a diferencia de las mujeres, ¿no? En los patrones familiares, tener buenas relaciones con la familia, tener apoyo, tener una figura consistente y dedicada a ti, a tu vida, y los factores culturales o las normas sociales, ¿no? Que tengamos tradiciones culturales o ciertos valores. Por ejemplo, aquí entra el rol de la religión. La religión suele ser un factor protector ante la conducta suicida. ¿Por qué? Porque en muchas religiones el suicidio es una conducta que es pecado. Es un pecado morir por suicidio. Entonces, eso es un factor protector para muchas personas. Y si nuestro consultante no es una persona que tenga un sistema de creencias, no necesariamente uno religioso, pues eso también es un factor protector del que no goza. Igualmente, no estar cerca de drogas o de personas que tengan abuso de sustancias, que haya buena integración social en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, y que haya un sentido de propósito en la vida. Igualmente, factores
más biológicos, ¿no? Una persona que come bien, que duerme bien, que recibe suficiente luz solar, que hace ejercicio, que no consume drogas o tabaco, tiene mucho mayor, tiene mucho mayor protección, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en los países en Escandinavia, donde hay una tasa muy alta de depresión en invierno o depresión estacional, que bueno, ellos tienen que comprarse foquitos para que parezca que hay sol, ¿no? Es un problema serio, por eso en invierno, inviernos largos, noches muy largas, en los suecos, los daneses, los noruegos, los canadienses necesitan tener cierta activación para que no se depriman y después que no consideren el suicidio, ¿no? Entonces, casi siempre cuando hablamos de temas, de estos temas, tenemos una visión demasiado clínica. De decir, es que tenía depresión, tenía ansiedad, tenía ataques de pánico, es que tenía trastorno bipolar, es que tenía esquizofrenia, es que tenía episodios psicóticos. Pero el diagnóstico es un factor de vulnerabilidad, pero no es la causa del suicidio. Las causas del suicidio son multifactoriales, ¿sí? Entonces, de aquí podemos abordar tanto de fomentar o crear factores protectores, como de prepararlos ante desencadenantes y a la vez psicoeducar ante los factores predisponentes. Pero no nada más el diagnóstico es la explicación, es un factor más. Nuestro trabajo, cuando hablamos de este tipo de pláticas, por ejemplo, es que podemos crear un efecto papageno. A lo mejor ya han escuchado más del efecto Werther, que es el efecto de suicidio por contagio, pero el efecto papageno es el efecto opuesto, que es cuando les enseñamos a las personas que van a tocar el tema del suicidio en la televisión, en la radio, en podcast, en videos de YouTube, en Instagram, en Reels, donde sea, les enseñamos cómo cubrir el suicidio o el tema del suicidio o el suicidio de una persona famosa de manera responsable, centrada en historias de superación, de búsqueda de ayuda y alternativas al suicidio. También líneas de ayuda, líneas de crisis que pueden ayudar bastante, ¿no? En cambio, el efecto Werther es cuando no somos responsables y somos sensacionalistas con el suicidio de alguna persona famosa, cuando no logramos dar también acompañamiento a quienes reciben la noticia, o si vemos o glorificamos o romantizamos la idea de morir por suicidio. Entonces, tenemos que tener mucha precaución y también capacitar a quienes reportan este tipo de temas, ¿no? Y resumiendo un poco las diferencias entre el tratamiento de los diferentes grupos etarios, cuando hablamos del suicidio infantil, tiene que ser una intervención interdisciplinaria y transdisciplinaria. Interdisciplinaria, psiquiatría, neuropsicología, psicología clínica infantil, psicopedagogía, terapeutas de lenguaje, terapeutas ocupacionales, todas las personas que están en una misma disciplina, ¿no? Por ejemplo, la salud mental, pero transdisciplinar porque también incluimos aquí a los profesores, a los entrenadores de fútbol, a los coaches, a la maestra sombra, a la familia, ¿sí? Entonces, no es solamente que el niño vaya a terapia y ya, sino que la intervención no basta con que sea uno a uno, o trabajo con el niño, trabajo con la familia, sino que hay que hablar con la escuela, hay que hablar con la comunidad y hay que hacer mucha mayor concientización para evitar otra vez estigmatizar al niño o a la niña que está pasando por esto. Las señales de alerta son clave porque no asumimos que un niño pueda tener depresión, ansiedad o sufrir algún trastorno mental. Simplemente tenemos que identificar que en los niños estos trastornos se ven diferentes. Ajá. Por ejemplo, en la depresión infantil, la depresión no siempre la vamos a ver verbalizada, la vamos a ver expresada, ¿sí? Expresada a través del baile, de los dibujos, de las canciones. Lo podemos ver en las cosas que buscan los niños en sus tablets, en sus teléfonos, el tipo de contenido que está viendo, si tiene pesadillas, si tiene ciertos sueños, ciertos miedos. No va a ser una conversación como se puede tener con un adolescente, con un adulto o un adulto mayor.
Entonces, aquí están las señales de alerta, ¿no? Los cambios drásticos en la conducta, está más aislada, más desesperanzada, no quiere ir a la escuela, se peleó con las amigas, ya no quiere ir al entrenamiento, ya no quiere ir a la iglesia los domingos con la familia, siente mucha tristeza, escucha canciones tristes, se encierra en su cuarto. Esas son las señales de alerta que a veces decimos es normal, es parte de, pero no hay que normalizarla, hay que atenderla, ¿sí? Los factores de riesgo en el suicidio infantil, los intentos de suicidio previos, que eso, bueno, es parejo para todos los grupos etarios, pero aquí particularmente está el tema del acoso escolar. Eso es un tema bien pesado, que con niños hay que tener mucho cuidado. Tanto el bullying que ocurre en la escuela, pero también el ciberacoso. Cuando un niño no puede usar el Internet, sea redes sociales, sea los videojuegos, sea Minecraft, sea Roblox, donde también ahí sufre de acoso. Sea que lo buscan a su personaje en línea, matan a su personaje, lo bulean, no lo dejan jugar en paz, sea por Instagram o WhatsApp que hagan memes de ti, de burla, donde te humillen, que te tomen fotos en secreto, que se las pasen a todo mundo y que todo mundo sepa que te están haciendo bullying, ¿sí? Entonces, ese puede ser un factor extremadamente desencadenante cuando hablamos de niños de 5 a 12 años. Es una parte muy importante de su vida y tenemos que prepararlos como psicólogos, como maestros, como padres de familia, de que eso puede pasar. Obviamente también está la pérdida de un ser querido, el tema del abuso físico o sexual, que igual lamentablemente es un tema difícil de hablar, pero los niños siempre dan señales de que algo está pasando. También podemos verlo así, si los niños tienen experiencias adversas de la infancia o los famosos ACEs, el abuso físico, emocional o sexual, la negligencia física o emocional, o si hay disfunción en el hogar, alguno de los padres de familia tiene problemas mentales, si hay alguna mamá que sufre de maltrato, si hay violencia, si algún familiar está en la cárcel o tiene problemas con la ley, o si hay abuso de sustancias también. También predispone al niño a muchas cosas, ¿no? Entonces, cuando escuchemos estas frases, es importante reconocer que no es del todo bueno normalizar este tipo de cosas, porque aunque sí hay una parte normal dentro de todo esto, es mejor errar de ser un poquito sobreprotector, y más si estamos viendo las señales de alerta. Si decimos, es que está chiflado, es que es normal, es que se tiene que adaptar a la nueva escuela, es que así son los niños, así es el bullying. En mi época también había acoso y no pasaban estas cosas. Es que está exagerando. ¿Quién sabe? Aquí algo importante es que hay niños que tienen otros factores de riesgo, como niños que están en el espectro autista, que tienen alguna discapacidad intelectual, que son más propensos a recibir bullying, que tampoco hay psicoeducación en las escuelas sobre ese tema. Entonces les pongo un ejemplo de un niño. Aquí está expresando lo que le pasa en la escuela, ¿sí? No necesariamente es este niño de aquí del centro, ¿no? Es que tiene un balón, pero todo el mundo va en contra de él, ¿no? Un mito que es bien común, hablar sobre el suicidio a los niños o a las personas los incita a hacerlo, al contrario, lo previene. Si hablamos del suicidio de una manera responsable, informada, podemos abrir un canal de comunicación que es muy difícil de abrir o que no es normal tener ese nivel de confianza con nuestros hijos o con nuestros alumnitos, ¿no? Entonces, cuando podemos hablar de ese tema, se abre un canal de comunicación, ¿sí? Sin prejuicios y sin más mitos, ¿no? Como les decía, la atención es interdisciplinaria, transdisciplinaria, hay que buscar una red de apoyo. Si vamos a trabajar con niños que pueden tener depresión, bullying, etcétera, no es un trabajo individual. En la clínica trabajamos individual, pero en general estamos rodeados de colegas, ¿sí? De toda una red que permite resolver el problema y prevenir un suicidio. También tenemos que aprender a hablar en primera persona, que el suicidio es responsabilidad de todos, no de estas otras personas, sino de todos nosotros.
Les pongo un ejemplo. Cuando era director de carrera, el 10 de septiembre, en la carrera de psicología, nos coordinábamos con el departamento de consejería. Y esta fue una de mis iniciativas, me gustó bastante. Estos son alumnos de universidad. Tenemos un jardín muy grande acá en el TEC que se llama el Jardín de las Carreras. Y el 10 de septiembre quisimos hacer este lazo amarillo que representa la prevención del suicidio, ¿no? Entonces tomamos esta foto aérea, la compartimos por redes diciendo, vamos a hablar de este tema, vamos a hablarlo bien. Tenemos que estar informados de las señales de alerta. Y otra cultura importante que tenemos acá, debido a que ha habido suicidios universitarios, es que en vez de tener esta cultura de no hay que hablar de eso, al contrario, es vamos a hablar de eso, pero vamos a hacerlo dándole herramientas a las personas para saber qué hacer. A veces es demasiado abrumador cuando alguien nos comparte algo tan pesado como la idea de morir. Entonces, ¿qué hicimos? Capacitamos a todos los campus a nivel México con la metodología QPR. Question, Persuade, Refer. Todo mundo, los que trabajan en cafetería, los guardias de seguridad, los profesores, los alumnos y los directivos, todos tienen que tomar el curso de QPR. ¿Sí? Identificar señales de alerta, factores protectores y saber utilizar la técnica de hacer preguntas, de persuadir y de referir. Y no se tiene que ser psicólogo para poder aplicar la técnica. Y por último, les quiero compartir el plan de seguridad. Una estrategia clave para trabajar con los diferentes grupos etarios es saber generar un plan de seguridad. ¿Qué involucra? Esta es la parte, digamos, el detrás de cámaras, pero así se ve. Cuando una persona nos expresa que tiene la idea de quitarse la vida, tenemos que hacer un plan de seguridad. Ese plan de seguridad implica generar 5 pasos que se deben de seguir en ese orden. No solamente un paso que es, si me siento mal, le hablo al psicólogo. Si siento ansiedad, le hablo al psicólogo. Sino que hay que darle herramientas a la persona para que pueda regular sus respuestas emocionales. Hay que fomentar la autorregulación y la corregulación, pero no la dependencia emocional. Entonces, lo primero que hacemos es educarlos para que identifiquen sus propias señales de alerta. Por ejemplo, me peleé con mi novia, tengo muchas ganas de tomar, tengo ideas suicidas, me siento que no valgo la pena, que soy un inútil. Eso es lo primero que tienen que hacer. Segundo, mientras hacemos el plan, generar estrategias internas de afrontamiento, tocar la guitarra, ver deportes en la tele, hacer ejercicio, salir a caminar, etcétera, ¿no? El tercer paso son las situaciones sociales y las personas que me pueden ayudar a distraerme, no necesariamente para hablar del tema de el malestar, sino de hablar de otros temas, de convivir, de ir a un espacio social. Y el paso número 4 son las personas a quienes se les puede pedir ayuda, ahora sí ya más en serio. Y el paso número 5 son profesionales, hospitales, instituciones, líneas de ayuda, donde ahora sí, si llegamos a una crisis, pues tenemos que tomar acción, ¿no? Y por último, algo que enmarca todo el plan de seguridad es crear un entorno seguro, ¿sí? Si se trabaja con niños, el plan de seguridad se hace con los padres de familia, con los adolescentes también, y con el adolescente y con los adultos, con ellos y con su red de apoyo, quienes ellos consideran su red de apoyo. Entonces, se tienen que seguir estos pasos y para hacer el entorno más seguro hay que quitar todos los métodos, sean pastillas, cuchillos, objetos punzocortantes, alturas, acceso a vehículos, acceso a la calle, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ahí se tiene que la persona responsabilizar o que alguien responsable de su salud haga el entorno mucho más seguro para evitar que la persona tenga su conducta suicida, ¿no? Aquí les pongo otro ejemplo, ¿no? De todo lo que puede pasar. Y ya cerrando con el tema del adulto mayor, algo muy importante es que veamos los cambios que son normales y no normales en estas señales de alerta.
Por ejemplo, cuando notamos que el adulto mayor empieza a hacer su testamento, empieza a hacer arreglos finales, este evento así aislado, no pasa nada. Pero ya en el conjunto del resto de las señales de alerta, ya amerita tomar acción, aislarse más de lo habitual, dormir demasiado o muy poco, aumentar el consumo de alcohol o de medicamentos, echarse doble pastilla de analgésicos, doble aspirina, doble todo, mostrar ansiedad intensa, estar irritables, tener cambios bruscos en el estado de ánimo, reportar dolor emocional o físico, hablar de querer morir, decir que ya no vale la pena seguir, sentirse carga para los demás, expresar desesperanza, sentirse atrapado, despedirse de personas cercanas o regalar sus pertenencias, ¿no? ¿Cuáles suelen ser los detonadores? Los fallecimientos. Esos suelen ser los fallecimientos de la pareja, de la esposa, del esposo. Hay una Hay una enfermedad que se llama el síndrome del corazón roto, que dice que la probabilidad de fallecer 2 años después de que tu pareja falleció, aumenta para quienes vivieron casados por muchos años, ¿no? Entonces, eso ya es un factor que predispone un detonador. Vivir en viudez, la soledad, el aislamiento social, la depresión, el dolor crónico, las enfermedades incapacitantes, tener pérdida de las funciones ejecutivas, de la autonomía, estar en medio de conflictos familiares, problemas económicos, etcétera, ¿no? El abordaje clínico. Tenemos que estar ayudando a mejorar la calidad de vida del adulto mayor a la par que trabajamos con la conducta suicida o con síntomas depresivos, ¿no? Trabajar el dolor crónico, el insomnio, el consumo del alcohol, el aislamiento, los duelos no resueltos, la pérdida del rol o del propósito y a la par trabajar la conducta de riesgo, ¿no? No basta con preguntar una sola vez, y más si hay esta brecha generacional. No es común que en los adultos mayores se hable del suicidio. Es un tema mucho más tabú que en otros grupos. Entonces hay que crear una conexión social, un seguimiento más cercano, una coordinación con la familia cuando sea apropiado y pedir ayuda médica psiquiátrica cuando haya depresión, dolor severo, deterioro cognitivo o múltiples enfermedades. Y no nada más decir que es normal y que es parte de la edad. Por último, les quiero dar algunas recomendaciones. Continúen formándose, colegas, en modelos basados en evidencia. Si se ven trabajando con personas que están en riesgo suicida o que tienen trastornos graves de la personalidad o depresiones crónicas, yo les recomiendo que se formen, ¿sí? No basta en saber cómo hacer un plan de seguridad, cómo evaluar riesgo suicida, cómo hacer llamadas en crisis. Eso nos saca de la crisis, pero no nos da la base para construir una vida que valga la pena vivir. ¿Qué les recomiendo? Por ejemplo, la formación en terapia dialéctico-conductual. Ese modelo tiene todos los elementos para tener un éxito terapéutico, ¿no? También seguir formándose en enfoques de urgencia psicológica, urgencias psiquiátricas que les den las herramientas de casi casi el guión de qué decir cuando una persona está en este contexto suicida, si está al borde de un precipicio, si se acaba de tomar pastillas, si se acaba de lesionar. Saber qué hacer nos da confianza y seguridad como profesionales de la salud para poder ayudar. Pero si todo el tiempo estamos ignorando el tema suicida, eventualmente va a llegar a nuestra puerta y vamos a tener que saber qué hacer. Entonces, es mejor formarse, ¿no? Conozcan los protocolos de alerta de suicidio de su país, de su ciudad, de su comunidad. Saben si en urgencias, en cualquier hospital de Ecuador, de México, pueden atender a una persona con riesgo suicida. En la gran mayoría de los hospitales no existen protocolos o hay muy poca formación y puede haber mayor estigmatización, mayor invalidación que aumenta el riesgo suicida si sí van a urgencias. Sepan dónde están los hospitales psiquiátricos y tengan una red de colegas, psiquiatras, médicos, abogados, trabajadores sociales, personas que su paciente pudiera llegar a requerir para poder ayudar.
Y por último, y más allá de nuestro quehacer terapéutico, es promover una cultura de prevención en el trabajo, en la comunidad, con las amistades, empoderarnos, saber que es responsabilidad de todos y no nada más de los psiquiatras y los psicólogos. No somos suficientes en el mundo para poder atender a todas las personas y más si las cifras son alarmantes, sino que piensen, por ejemplo, en el rol de un psicólogo en capacitar una escuela para que esa escuela pueda saber qué hacer si identifican factores de riesgo. Capacitar escuelas para que puedan prevenir el acoso escolar, para que tengan herramientas. Trabajar con bachillerato o con preparatorias que también trabajen con adolescentes que puedan también tener conducta suicida. Y trabajar con familias que estén al cuidado del adulto mayor, ¿sí? Y obviamente supervísense. Es una inversión en ustedes mismos que vale cada centavo que paguen de supervisión. Yo me superviso, me he formado muchos años ya, tengo muchos entrenamientos, pero la supervisión siempre es necesaria. Cada caso es diferente, tiene variables diferentes y responde diferente a tu tratamiento. Si necesitas ayuda, pide ayuda, aunque cueste. Y porque cuesta es porque es de valor. Entonces, no dejen de supervisar. Muchas gracias a todos y a todas por su tiempo. Espero hayan disfrutado la presentación. Un gusto. Muchísimas gracias, Alejandro, y claro, por su tiempo también. Sabemos que allá en México tenemos otro uso horario y pues bueno, los aplausos nos hacen llegar en este momento. Gracias, queridos amigos, quienes forman parte de este evento. Alejandro, veamos si tenemos un tiempito para una pregunta, si es que alguien de los participantes lo desea realizar, por favor. Mientras tanto, pues, queridos amigos, les invito a que ustedes puedan de igual manera colocar sus preguntas en nuestro chat interactivo. Hasta yo, de igual manera, comentar justamente con Alejandro la dinámica final, cómo vamos a llevar a cabo esta ponencia. Bueno, Doménica nos dice, el hecho de que un adulto mayor se encuentre dentro de un asilo puede ser un detonador para el suicidio. Alejandro. Tal cual no. ¿Sí? El, Ahora sí que te va a chocar mi respuesta, porque es la respuesta típica de un psicólogo. Depende, ¿no? Depende, obvio. Depende de si el asilo es un buen asilo, si hay una buena red social de amigos, de compañeros, de enfermería, de actividades de recreación, de paseos, de actividad física. Eso es un factor protector que puede ser incluso mejor que el contexto en casa, ¿sí? Los latinoamericanos nos encanta cuidar a nuestros familiares, nos cuesta dejarlos ir, pero a veces tenemos que reconocer la calidad de vida que le podemos dar a nuestro adulto mayor, a nuestro abuelo, nuestra abuela, a nuestro tío, etcétera. También depende de la cantidad de visitas. Esto también se ve en la literatura de la reincidencia de prisión. Las personas que reciben más visitas en la cárcel por su familia tienen menor probabilidad de volver a cometer un delito. Entonces, es súper importante las visitas constantes si se decide que el adulto mayor esté en un asilo, pero no es sinónimo de un detonante de riesgo suicida. Al contrario, puede ser un factor protector. Perfecto, gracias, Alejandro. Alejandro, Marcela nos menciona, ¿cómo debe ser el acompañamiento integral para un adulto mayor para evitar el pensamiento suicida? La parte integral tiene que ver con reconocer los factores que tienen que ver con la calidad de vida, ¿sí? No nada más es el factor psicológico, emocional, social, sino la salud física. Por ejemplo, si el adulto mayor tiene cataratas y eso empieza a afectar su visión, ya no puede ver, adquiere una discapacidad. ¿Qué pasa si empieza a tener problemas de movilidad y no se atiende? Adquiere otra discapacidad. Si empieza a desarrollar osteoporosis, diabetes, etcétera, 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 empezamos a deteriorar al adulto mayor. Se empieza a deteriorar y el funcionamiento, de ahí empiezan estos pensamientos intrusivos de decir, mi cuerpo ya no sirve, dependo de los demás, necesito ayuda todo el tiempo, ya no me puedo valer por mí misma o por mí mismo, soy dependiente de alguien más. Y ahí es donde empiezan las depresiones, empiezan la ideación suicida. Entonces, esa es una parte integral. Trabajar desde geriatría. También hay un área que se llama psicogeriatría, pero lamentablemente
por el mismo estigma. Yo soy profesor, también fui director de carrera. Yo hablé con todos mis alumnos y solamente uno, después de 5 años de ser director de programa, uno se animó a trabajar con adultos mayores. Entonces, desde ahí, tener una formación específica en el cuidado integral del adulto mayor es clave. La estimulación cognitiva, no nada más en el contexto de ir a una consulta de neuropsicología, donde se dan ciertos ejercicios de estimulación en atención, memoria, este, toma de decisiones, juicio, etcétera, sino también integrarlo en el estilo de vida. Si nos vamos un poquito más allá, también hay que diseñar ciudades que puedan ser habitables para el adulto mayor. No es lo mismo ser un adulto mayor en Latinoamérica que en Europa, que en Japón. Sí, no es lo mismo. Entonces, desde ahí tenemos que cambiar nuestra perspectiva. Muchas gracias, Alejandro. Es importantísimo el tener la perspectiva clara de dónde pues estamos y cuál es la idiosincrasia también, ¿no?, de las personas. Viviana Totalmente. Moreno nos dice, ¿qué se podría hacer sabiendo el rechazo que existe por parte de varios adultos mayores a la hora de recibir un tratamiento psicológico? Muy buena pregunta. Sí, también el estigma no es de aquí para allá, es de allá para acá, ¿no? ¿Qué se puede hacer? Este, les voy a contar más como cómo han llegado los casos de adultos mayores que yo atiendo. Tienen que ver mucho con la familia y tiene que ver mucho con de qué trata la terapia. O sea, es reformular su idea construida de qué implica ir con una terapeuta, ¿sí? Para algunos, la idea que más escucho es, ¿para qué le pago a alguien para que nomás me escuche, me haga una que otra pregunta, y me diga, nos vemos la siguiente semana? Esa es la idea que tienen de qué es terapia, literal. No tienen la idea de, oye, voy a ir a terapia con un problema en particular, me va a ayudar a analizar y entender mi problema, lo va a conectar con otros aspectos de mi vida, me va a proponer hipótesis que expliquen qué es lo que está pasando y me va a ofrecer herramientas o me va a ofrecer ayuda activa. Esa idea no la tienen. Y creo que lo que tenemos que hacer es acercarlos poco a poco, ¿no?, al tema de la psicoterapia, ¿no? Y obviamente que no todo tiene que ser psicoterapia. También hay otras opciones que son terapéuticas que no involucran ir a una sesión psicológica. Por ejemplo, ¿qué tal si hay menor resistencia que el adulto mayor vaya a un grupo de adultos mayores que practican baile o artes marciales o yoga, o que juegan fútbol, o que juegan dominó, ajedrez, que tocan música, que, por ejemplo, aquí en Monterrey hay uno que catan vino y catan cerveza, ese es muy popular, ¿no? Entonces, no es terapia, pero es terapéutico. Entonces, no nos limitemos a, chin, es que mi abuelita no quiere ir a terapia y se debe de atender. Pues no quiere la terapia, podemos hacer este intento de cambiar la idea que tiene, a lo mejor pagarles una primera sesión, buscar una opción de bajo costo, gratuita, cerca, en línea, etcétera. Pero también abrir un poquito el panorama a otras cosas que pueden ser de ayuda y que aumentan la calidad de vida. Perfectísimo, Alejandro, muchísimas gracias. Alejandro, llegando ya a la parte final, gracias más bien por sus contactos, Alejandro, que nos otorga ahí en la plataforma. De igual manera, dentro de las redes sociales pueden encontrarlo como psicólogo Alejandro Guardiola, que veo en la plataforma de Instagram, ahí le podemos ver también. Y pues muchas gracias, Alejandro. Vemos que hace un excelente trabajo y de nuestra parte la felicitación de vida. Alejandro, finalmente, están aquí algunos estudiantes profesionales que ejercen, otros que están empezando. Alejandro, ese mensaje, por favor, para que ellos de igual manera puedan alcanzar niveles más superiores, en donde puedan tener estas mejores oportunidades, tanto laborales, pero sobre todo lo más importante, siendo personas. Le escuchamos, por favor, Alejandro. No entendí muy bien la pregunta, discúlpame. No se preocupen. Lo que quiero ahora es un mensaje para todos nuestros amigos quienes están dentro de la plataforma. Le mencionaba que hay profesionales, estudiantes, y pues bueno, con ganas de capacitarse y seguir mejorando tanto su sapiencia, tanto su profesionalismo, su manera personal, y pues bueno, qué mejor recibirlo de parte de usted, por favor.
O sea, no tengo mucho que decir. Yo creo que para mí el hecho de que estén aquí ya habla del tipo de profesionales que son. O sea, aquí, por ejemplo, son las 8 de la noche, creo que allá son las 9, si no estoy mal, ¿no? Díganme, ¿quién en un martes se conecta hasta las 9 para informarse más de cómo ser mejor terapeuta? O sea, primero valídense ustedes mismos, aquí están, ¿no? Están creciendo, se están formando y así va a ser toda su carrera profesional. Nunca van a dejar de aprender, ¿no? Y eso es lo más padre, no se acaba. La conducta humana es tan compleja, es tan interesante y cada vez hay más dificultades y más problemas y es fácil desanimarse en esta profesión que es tan solitaria, pero tenemos que encontrar estos espacios, tenemos que tener oportunidades de convivir, de dialogar, de que lo clínico no se sienta como un videojuego de campaña uno contra el enemigo, sino que se sienta multijugador. Todos nosotros contra todos estos problemas, no contra las personas, sino con los problemas y el sufrimiento con el que lidian nuestros amigos humanos, ¿no? Nuestra comunidad. Entonces, valídense de que ya están acá, decidan a lo mejor un enfoque que les haga sentido a ustedes también. Intenten obviamente que sea basado en evidencia, ¿no? Creo que ese es un tema importante. Búsquense formarse en modelos psicoterapéuticos serios. Hoy por hoy hay demasiados modelos psicoterapéuticos, pero vayan informándose de dónde y cómo y encuentren la manera. Todos los psicólogos somos multichambas. Yo tengo 3 trabajos, 4 trabajos y mis sábados en las mañanas me meto a algún curso, a algún taller, ¿sí? Me sigo formando porque sé que no soy experto en todo, ¿no? Y que siempre puedo aprender un poquito más, ¿no? Entonces, creo que ese sería mi mensaje para todas y a todos ustedes. Un mensaje de mucha trascendencia, Alejandro. Le agradecemos. Y pues hacer hasta una próxima. Esperemos tener en futuros eventos como no también nacionales e internacionales. Le agradecemos de todo corazón y que tenga una excelente noche, Alejandro. Gracias por su tiempo y su Bueno, conocimiento. no, muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. Un gusto estar aquí. Hasta luego. Gracias, Alejandro.